Oración suelta tus cargas, Dios pelea por ti. ¿Te has sentido alguna vez en una lucha constante, con la impresión de que el peso del mundo recae sobre tus hombros, mientras persistes en esforzarte con tus propias fuerzas? Cuanto más lo intentas, más agotado, solo y frustrado te sientes. Una pregunta silenciosa resuena en tu interior. ¿Por qué todo depende tanto de mí? Esta pregunta es clave, revelando una verdad que pocos entienden, una respuesta que muchos han ignorado, pero que tiene el poder de transformar radicalmente tu experiencia. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Jesús desea hablarte directamente. Este mensaje trasciende un simple video. Es un llamado, un rescate, una respuesta divina a un dolor que ya no puedes ocultar. Imagina noches de insomnio, oraciones susurradas entre lágrimas, esa desesperación silenciosa que te lleva a preguntarte, ¿dónde está Dios? Sin embargo, sonríes, aparentas que todo está bien. Pero internamente, una batalla se libra, una lucha incesante por mantener el control. Te esfuerzas por mantener a tu familia unida, tus finanzas en orden, tus emociones equilibradas. Lidiamos con pensamientos de miedo, fracaso y abandono. Sientes que debes encargarte de todo, pero por dentro te desmoronas. Y aquí radica algo que casi nadie se atreve a decir. Quizás estás combatiendo con las herramientas equivocadas. Tal vez lo que te agota no es el problema en sí, sino la manera en que intentas superarlo. Hay una promesa viva que Dios anhela cumplir hoy. Yo pelearé por ti. No se trata de tu fuerza, ni de tu mérito, ni de tu estrategia. Se trata de su poder. Pero para que esto ocurra, necesitas detenerte. Silencia el ruido y permítele a él luchar por ti. Pocos lo comprenden, y por eso permanecen atrapados en un ciclo de agotamiento. Pero Jesús te ha traído aquí para revelarte el secreto, y lo que sigue puede abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Prepara tu corazón, porque tu liberación emocional y tu paz interior están a punto de comenzar, no con más esfuerzo, sino con rendición. Con una entrega total, con una confianza plena en las promesas de Dios. Respira profundamente y permanece atento, porque la respuesta que tanto has buscado está a punto de ser revelada. No estás solo. Somos una comunidad de fe, un pueblo que cree que Dios aún habla, aún actúa, y que ya no tenemos que luchar solos. Si este mensaje resuena en tu corazón, mira este video como un acto de fe. Este simple gesto puede ayudar a que estas palabras lleguen a alguien que está a punto de rendirse ahora mismo. Tu acción puede salvar vidas. Y escribe en los comentarios una declaración espiritual. Declara tu entrega, tu confianza, tu anhelo por una respuesta de Dios. Comenta con fe: Señor, entrego esta batalla en tus manos. Escribe como si clamaras desde lo más profundo de tu alma. Tus palabras tienen poder, y declarar públicamente tu fe es un acto de valentía y sanación. Si aún no formas parte de esta familia, suscríbete al canal. Aquí encontrarás palabras que conmueven, confrontan y liberan. Aquí recordarás que no tienes que luchar con tus propias fuerzas. Prepárate, porque Él te ha revelado algo muy importante sobre la lucha que enfrentas. Este momento es sagrado. Abre tu corazón. La transformación ya ha comenzado, y la próxima revelación sacudirá todo lo que creías hasta ahora. Permanece conmigo, porque Dios te hablará hoy. El viento soplaba con fuerza. Las aguas del mar parecían impenetrables. Detrás de ellos, el estruendo de caballos y carros se acercaba como un trueno ensordecedor. Era el ejército del faraón, implacable, cruel, decidido a destruir. Y allí, en medio de la desesperación y el miedo, un pueblo entero estaba paralizado, hombres, mujeres, niños, todos en pánico. La escena era de caos. La gente lloraba, gritaba y se preguntaba por qué habían abandonado Egipto. Preferirían morir como esclavos que ser abandonados en el desierto, decían. Moisés, el líder, también sentía la presión y no sabía qué hacer. Es en ese momento de absoluto agotamiento que Dios habla, no con estrategias humanas ni tácticas de guerra, sino con una orden sencilla que encierra una promesa oculta. Callen, el Señor peleará por ustedes. Esto no es solo un versículo bonito.
Es un clamor divino para las almas cansadas, para los corazones exhaustos, para aquellos que ya no pueden seguir luchando con sus propias manos. Quizás esta sea exactamente tu realidad hoy. Te has esforzado tanto y nada cambia. Oras, ayunas, lees la palabra, pero parece que estás estancado. Cuanto más intentas resolverlo todo por tu cuenta, más crece el desánimo. Tus fuerzas se desvanecen y tu fe se debilita. ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre estás cansado, incluso cuando todo parece bajo control? ¿Será que esta lucha que insistes en librar solo debería estar en manos de Dios? Esta es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo siembra, que todo depende de ti, que si te detienes, todo se desmoronará, que necesitas mantener tu hogar en pie, tu mente firme, tus emociones intactas, tus hijos en el camino, tu matrimonio funcionando, tus finanzas equilibradas. En esta avalancha de expectativas, te desvaneces, pierdes tu brillo, te asfixias en silencio. Pero, ¿y si te dijera que Dios nunca te pidió vivir así, que no te creó para luchar solo? La verdad es que detrás de tus esfuerzos puede haber una prisión emocional escondida, la prisión del control, de la autosuficiencia, de la necesidad de demostrar fortaleza cuando por dentro solo querías llorar y llorar mucho. ¿Cuántas veces has doblado las rodillas, no con fe, sino con culpa, con miedo a fracasar, pensando que Dios no te escuchaba porque no estabas orando bien? Pero la palabra que resuena desde el Éxodo sigue viva. Él lucha por ti. Él es quien abre camino donde no lo hay. Él es quien divide las aguas. Él es quien confunde al enemigo, y todo lo que pide es que te detengas. Detenerse no es rendirse, detenerse es confiar. Es reconocer que hay guerras espirituales que no se ganan con esfuerzo humano, sino con fe, obediencia y entrega. Cuando Moisés se detuvo, Dios actuó. Cuando el pueblo guardó silencio, el mar se abrió. Y quizás lo que falta en tu vida ya no es un intento, es una verdadera entrega. Porque mientras insistes en tenerlo todo bajo control, también estás diciendo, incluso sin darte cuenta, que no confías del todo, que aún crees que al final todo depende de ti. Pero, ¿y si el verdadero milagro solo ocurre cuando decides dejar de luchar con tus propias manos? ¿Te imaginas lo que está estancado en tu vida porque aún no te has rendido? Piénsalo. Hay aguas que solo se abren cuando hay silencio. Y el silencio no es ausencia de fe, es confianza. Es mirar al cielo y decir, Señor, ya no tengo fuerzas, pero confío en que tú sí. Es en este momento de agotamiento que Dios actúa, porque es en este punto donde nuestras fuerzas se acaban, donde comienzan las suyas. El cansancio que sientes no es señal de debilidad, es señal de que has estado intentando ser Dios en lugar de Dios. Y eso, hermano, hermana, es insostenible. Tu alma clama por descanso, y el descanso solo llega cuando sueltas. Cuando reconoces que no fuiste creado para llevar esta carga. El yugo del Señor es suave. Su carga es ligera. Todo lo que pesa demasiado no viene de Él. Si esta palabra te habla, escribe en los comentarios, Señor, pongo mi batalla en tus manos. Que sea un clamor, una declaración de fe, una entrega profunda. No guardes este clamor en tu interior. Escríbelo como un acto espiritual. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Dios ya conoce tu corazón, solo quiere que confíes. Y si te dijera que este episodio del Mar Rojo esconde un secreto que casi nadie conoce, porque no se trataba solo de liberación, se trataba de identidad. Se trataba de que el pueblo de Dios comprendiera que ya no eran esclavos, eran niños, y los niños no luchan solos. Lo que viene después podría cambiar para siempre la forma en que percibes tu dolor. Elías estaba cansado de todo. El profeta que se había enfrentado a reyes, denunciado pecados e invocado fuego del cielo, ahora se escondía en una cueva dominado por un dolor silencioso que nadie podía ver. Sus pies lo llevaron al desierto y allí se desplomó bajo un enebro. Con lágrimas en los ojos le pidió al Señor, «Basta, quítame la vida». No era solo tristeza, era agotamiento emocional. Elías experimentaba lo que muchos experimentan en silencio hoy, el sentimiento de abandono, la certeza de que nadie comprende tu dolor, que incluso después de darlo todo termina solo.
¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez lo has dado todo por alguien, por una causa, por un propósito, y aún así has terminado ignorado, olvidado, como si no importaras? El abandono emocional es uno de los dolores más agudos del alma, porque nos hace dudar incluso de la presencia de Dios. Elías no solo huyó de Jezabel, huyó del peso insoportable de luchar por algo que parecía no tener sentido. Y lo más aterrador es que ya no quería seguir más. El silencio de la cueva resonó más fuerte que cualquier grito. Y quizás este sea el eco que has estado escuchando en tu interior. El silencio de quienes esperan apoyo y no lo reciben, de quienes buscan un abrazo y encuentran las puertas cerradas, de quienes intentan mantener viva su fe, pero se desangran por dentro. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿dónde están todos ahora que los necesito? O incluso, ¿dónde está Dios en este momento en que estoy tan solo? La soledad emocional no elige día ni hora. Te visita en mitad de la noche, al final de una conversación, después de un servicio, después de colgar una llamada. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentir que nadie te ve realmente. Y es entonces cuando surge una pregunta que te confronta. ¿Podría tu sentimiento de abandono ser la ausencia de Dios, o un intento tuyo de luchar solo durante tanto tiempo que has olvidado que Él sigue ahí? Elías estaba a punto de rendirse, pero entonces Dios apareció, no con fuego, ni con un terremoto, ni con un viento fuerte, sino con un susurro, un aliento, una voz apacible. Porque cuando estamos destrozados por dentro, Dios no nos grita, en silencio, nos toca con dulzura. Y allí, en esa cueva oscura, el Señor le habla a Elías, le restaura las fuerzas, nutre su cuerpo, le da nuevas direcciones y le recuerda al profeta una verdad que había olvidado. No estaba solo, nunca lo estuvo. Había otros 7.000 creyentes. Había un propósito, había un futuro y estaba Dios. Siempre lo ha habido. El dolor del abandono no es poca cosa, pero el amor de Dios es mayor. Cuando te sientas rechazado por los hombres, recuerda que el cielo sigue en pie. Jesús todavía te ve, y Él sabe exactamente dónde está tu alma hoy. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, escribe en los comentarios con fe. Señor, incluso en silencio, confío en que estás conmigo. No escribas solo por escribir. Declara con intención, como si le estuvieras diciendo al mundo espiritual que ya no permitirás que la soledad determine tu valor. Eres visto, eres amado, eres importante para el cielo. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay una tormenta invisible que muchos enfrentan a diario, y Jesús nos ha mostrado cómo superarla. Lo que viene a continuación podría cambiar tu vida para siempre. La noche cayó sobre el mar de Galilea. El viento empezó a soplar con más fuerza y las olas crecieron con una furia inesperada. Dentro de la barca, los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, entraron en pánico. No era un simple vendaval, era una tormenta que amenazaba con volcar la barca, ahogar sus sueños y hundir su fe. Remaron con todas sus fuerzas, lucharon contra el agua, contra el miedo, contra la muerte. Pero cuanto más remaban, más perdidos parecían. Y lo más sorprendente, Jesús estaba allí, durmiendo en medio del caos, el pánico y el dolor. Él descansaba. La primera reacción de los discípulos fue de desesperación. Señor, nosotros perecemos si tú duermes. ¿Cuántas veces te has sentido así, como si estuvieras luchando con todas tus fuerzas, usando cada gota de tu energía, mientras Dios parecía silencioso? Esta escena no es solo una vieja historia, es un retrato de tu vida actual. Estás en la barca, la tormenta ruge a tu alrededor y todo dentro de ti grita: ¿qué será de mi mañana? La ansiedad por el futuro es como una tormenta interna. Te roba el sueño, te quita el hambre y acelera tu corazón. Intentas mantener el control, intentas anticipar cada paso, calculas cada posibilidad, pero nada alivia el peso. ¿Alguna vez has pensado en cuántas horas de tu vida has pasado luchando mentalmente con algo que aún no ha sucedido, preparándote para lo peor, mientras el cielo intenta recordarte que no tienes que luchar así? Porque cuando Jesús está en la barca, aunque parezca silencioso, sigue al mando. ¿Entiendes eso?
No es tu fuerza la que mantiene unida la barca. Es su presencia. No es tu ansiedad la que evita que se hunda. Es su autoridad sobre las aguas. En ese momento de caos, Jesús se levanta, no discute, no acusa a los discípulos de dudar, simplemente extiende la mano y dice: «Calla viento, enmudece mar». Y todo se calmó. Esa tormenta que parecía incontrolable se inclinó ante la voz del Creador. Y si eso fue posible, entonces es posible aquí en tu vida, hoy, porque el Jesús que estaba en la barca de los discípulos es el mismo que está contigo en esta tormenta que te rodea. No ha perdido el control, no se ha olvidado de ti. Solo espera que dejes de luchar solo y clames con fe, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de orden. Cuando insistes en remar con tus propias manos, te agotas. Pero cuando te rindes, cuando reconoces que ya no puedes más, Él se levanta y actúa. La ansiedad a menudo surge de la ilusión de control. Crees que necesitas preverlo todo, garantizarlo todo, resolverlo todo, y esto te consume. Pero, ¿y si el verdadero alivio proviene de la rendición, de la confianza verdadera, de la decisión consciente de descansar incluso sin comprender? Esto es lo que Jesús esperaba de sus discípulos. No un plan de escape, sino fe. No una fuerza sobrehumana, sino dependencia. Quería que supieran que con el presente el final nunca será un naufragio. El final siempre será un testimonio. La tormenta no vino para destruirte, vino para revelar quién está contigo. Si esta palabra te llegó al corazón, escribe con fe en los comentarios: Jesús, confío en tu control. Que esta frase sea más que un comentario, sea una declaración de guerra contra la ansiedad, un acto espiritual de alguien que decide dejar de luchar con sus propias fuerzas y confiar en las promesas de Dios. Si este mensaje te llega al corazón, dale a me gusta como un acto de fe. Este simple gesto puede ayudar a que esta palabra llegue a más vidas. Alguien está sumido en la ansiedad, y tu me gusta podría ser el puente que le traiga esperanza. Comparte este video con alguien que conozcas, que esté luchando en silencio, que esté remando con todas sus fuerzas, pero que casi se ahoga. Sé un instrumento de Dios. Sé un canal de alivio. Compartir este mensaje puede ser una forma de decir: no estás solo. Pero, ¿y si te dijera que el mayor error que cometes ante la incertidumbre es creer que tu seguridad reside en lo que puedes predecir? Hay algo aún más profundo que Jesús quiere mostrarte. Lo que viene a continuación podría sacudir todo lo que siempre has creído sobre la fuerza, el propósito y la autoestima. Gedeón se escondió en el lagar. No era el lugar ideal para trillar trigo, pero era el único lugar donde se sentía relativamente seguro. Afuera el miedo dominaba. Los madianitas lo habían destruido todo: cosechas, ganados, sueños, esperanza. Año tras año, ese pueblo invadía y se apoderaba de todo, dejando solo desesperación. Gedeón allí no era solo un hombre con miedo, era el retrato de alguien que había perdido la confianza incluso en sí mismo. Sus manos temblaban, no por cobardía, sino porque se sentía completamente incapaz. No veía salida, ni futuro, ni propósito. Solo veía un Dios lejano y una historia rota. Y fue en ese preciso momento que el Señor apareció y dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». A primera vista, esta afirmación parece contradecirse. Hombre valiente, le dice a alguien que se escondía, atrapado en la inseguridad, sin creer siquiera que Dios lo veía. ¿Cuántas veces te has sentido así? Te miras y solo ves limitaciones, dudas, cicatrices, miedos. Escuchas hablar de propósito, pero no te sientes capaz. Oyes que Dios tiene planes, pero te preguntas: ¿haría algo grandioso conmigo? Quizás, como Gedeón, has respondido: pero soy el más pequeño, mi familia es la más pobre, soy el más débil. La inseguridad emocional puede transformarse en una prisión invisible. Paraliza, sabotea y distorsiona tu visión de ti mismo. Te hace creer que necesitas ser fuerte para que Dios te use, cuando la verdad es que Él utiliza precisamente a quienes reconocen su propia falta de fuerzas, porque en este reconocimiento nace la verdadera dependencia, y es ahí cuando ocurre el milagro. El Señor no llamó a Gedeón porque fuera el más apto.
Lo llamó porque estaba disponible, porque aunque tenía miedo, estaba allí. Y eso fue suficiente para que Dios iniciara algo extraordinario. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando Dios mira a Gedeón, no lo llama por quien es en ese instante, sino por quien llegará a ser. Dios no te trata por tus fracasos, sino por tu identidad en el Espíritu. Mientras te ves débil, Dios te llama valiente. Mientras te escondes, Él te llama. Porque la fuerza que Él quiere usar no es tuya, es la suya, fluyendo a través de tu debilidad. Y eso es tan poderoso porque desmantela toda lógica humana. Dios no espera a que estés listo. Solo quiere que confíes, que dejes de luchar por probarte a ti mismo, que dejes de medirte en función de los traumas que has experimentado. No le impresiona el desempeño. Responde a la fe, incluso si es pequeña, incluso si es inestable, incluso si surge de lo profundo de un corazón roto. Si esta palabra te impactó profundamente, escribe en los comentarios con fe: Señor, aunque soy débil, confío en tu llamado. Que este comentario sea una respuesta espiritual, un acto de rendición, una declaración pública de que ya no quieres luchar por ser fuerte por tu cuenta. Dios te llama con un nuevo nombre, y este nombre no es derrota, ni miedo, ni vergüenza, es propósito, es una fuerza que viene de lo alto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, incluso después del llamado, Gedeón seguía dudando, que necesitaba señales, confirmaciones, seguridades, y Dios no lo rechazó por ello? Dios no lo humilló por necesitar certezas. Al contrario, el Señor fue paciente, amoroso, atento, porque sabía que Gedeón estaba demasiado herido para creer de inmediato. Y tal vez ese sea tu caso. Quieres creer, pero aún estás sanando, y Dios entiende. Él sabe dónde fuiste quebrantado. Él sabe quién te hizo perder la fe en ti mismo. Él conoce las palabras que te menospreciaron, las miradas que te desestimaron, los entornos que te hicieron sentir invisible. Y aún así, Él te llama, Él te ve, Él te elige, porque lo que Él plantó en ti es más grande que cualquier cosa que intentaron destruir. El miedo a no estar a la altura ha cautivado a muchas personas. Sientes que si no eres perfecto, Dios no te usará, que si no tienes todo resuelto, no serás aceptado. Pero esa no es la voz del Espíritu, es la voz del acusador. Y hoy Dios está exponiendo esa mentira. Te recuerda que su fuerza se perfecciona exactamente donde termina la tuya. No se trata de ser suficiente, se trata de confiar en el Dios que es. La pregunta que resuena hoy no es, ¿puedes hacerlo?, sino, ¿confías? Porque cuando confías, incluso cuando tiemblas, incluso cuando lloras, das el primer paso, y es en ese paso de fe que comienza lo sobrenatural. Pero espera, lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees sobre lo que significa ser débil ante Dios. Gedeón pensó que necesitaba a muchos para ganar, pero Dios lo guió a luchar con poco, y ese detalle lo cambia todo. Guión bajo 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 guión. Pedro le había prometido a Jesús que nunca lo abandonaría. Lo había dicho con convicción: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Palabras fuertes, firmes, que parecían ciertas, pero solo bastaron unas horas y una hoguera para que todo se derrumbara. 3 veces, 3 negaciones, y la última vino acompañada de una mirada. Jesús lo miró, y en esa mirada no había condenación, sino verdad. La verdad de que incluso los más apasionados a veces fallan. La verdad de que incluso quienes aman profundamente pueden resbalar. Pedro salió de allí llorando amargamente. Esa culpa lo aplastaba por dentro. Le había fallado a su maestro. Había traicionado su propia palabra. Y lo que es peor, lo había hecho por miedo, con cobardía. ¿Cuántos de nosotros no hemos cargado con una culpa similar? Errores del pasado que parecen atormentarnos, recuerdos que sangran por dentro, decisiones que nos roban el sueño. Hay una prisión invisible llamada culpa, y consume silenciosamente a quienes más se esfuerzan por seguir adelante. La culpa emocional es una carga que no todos ven,
pero pesa como un ancla. Grita cuando todo está en silencio. Se presenta en frases como, no sirves para nada. Sabías lo que hacías. Te equivocaste. Y lo más cruel es que muchas veces este juicio viene de adentro. Te acusas, te condenas, miras lo que hiciste, a quien lastimaste, lo que perdiste y concluyes. Ya no merezco ser usado por Dios. Pero, ¿quién dijo que el llamado de Dios depende de tu historia? ¿Quién dijo que el amor de Dios está condicionado a tu desempeño? Dios no construye su plan sobre la perfección humana, lo construye sobre la entrega, sobre lágrimas sinceras, sobre corazones que reconocen sus defectos, pero aún así dicen, Señor, redímeme. Pedro pensó que su historia había terminado, que su negación era definitiva. Volvió a pescar, volvió a ser el mismo. Pero Jesús, tras resucitar, vino a él. Y la escena que se despliega junto al mar es tan profundamente hermosa que las palabras humanas no pueden explicarla. Jesús no viene exigiendo nada, viene con pan, con pescado, con restauración. Pregunta Pedro, ¿me amas? No una vez, ni 2 veces, sino 3 veces, una por cada caída, una cura para cada dolor, un nuevo comienzo para cada error. Jesús no solo perdonaba a Pedro, estaba restaurando su identidad, reposicionando su misión, reescribiendo su historia, porque por cada fracaso hay una promesa, por cada tropiezo, una oportunidad de levantarse con más fuerza. ¿Alguna vez has pensado que quizás Dios esté haciendo lo mismo contigo, que no le interesa recordarte lo que has hecho, sino mostrarte en quien aún puedes convertirte, que no quiere que permanezcas atrapado en lo que has hecho, sino que seas libre para vivir la nueva vida que Él ha preparado? El versículo en 1 Juan 1:9 es claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos. No una parte ni la mitad. No solo los pequeños, todos. Porque donde hay arrepentimiento hay perdón. Donde hay entrega hay gracia. Y donde hay gracia hay libertad. La culpa puede intentar detenerte, pero la promesa de Jesús es libertad. Ya no tienes que vivir en esta celda invisible castigándote por un error que Dios ya ha decidido olvidar. Y eso no es irresponsabilidad espiritual, es confianza en la justicia de la cruz. Si esta palabra te impactó el corazón, escribe con fe en los comentarios, Señor, líbrame del peso de mi pasado. No es una frase cualquiera, es una confesión, es un clamor. Es la llave que puede abrir una nueva etapa en tu vida. Decláralo con sinceridad. Escribe como alguien que desea ser restaurado, como alguien que elige liberarse de la prisión de la amargura, la presión y el rechazo. Que este comentario sea como una semilla de sanación en tu corazón, una entrega sincera ante aquel que conoce todo lo que sucedió tras bambalinas de tu dolor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el palacio que Dios te está preparando no solo será un lugar de honor, sino también de reconciliación? Porque José no solo ganó, sino que perdonó. Abrazó a quien lo vendió, restauró a su familia, y eso solo fue posible porque permitió que Dios luchara por él. ¿Estás dispuesto a rendir esta batalla familiar para que el cielo gobierne tu dolor? Lo que sigue puede mostrarte que incluso después de la traición se está construyendo un propósito mayor con tus lágrimas, y cuando eso se revele, comprenderás que no perdiste tiempo. Se estaba preparando, la red estaba vacía otra vez. Otra noche entera de esfuerzo, sudor, espera y nada. El mar, que una vez fue fuente de sustento, parecía burlarse de Pedro esa mañana. Conocía esas aguas, conocía los mejores momentos, los mejores lugares, pero ese día ningún pez apareció, ninguna respuesta, ninguna señal, solo el silencio de las olas y el cansancio del fracaso. El sol ya salía cuando Pedro comenzó a recoger sus redes. Era el símbolo del fin de otro intento fallido, la frustración de quienes lo han intentado todo y aún así parecen vivir un ciclo interminable de intentos y fracasos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esa sensación de que cuanto más lo intentas, más te alejas de lo que crees que es tu promesa? Que por mucho que luches, nada parece funcionar. Hay un desánimo que llega cuando el corazón está cansado de fallar. Y es entonces cuando muchos piensan en rendirse, no por debilidad,
sino por el dolor de las decepciones. Pedro sabía lo que hacía. Era pescador profesional, y quizás eso hizo que el fracaso fuera aún más doloroso. Cuando fracasas en aquello en lo que debería ser bueno, el dolor es aún más agudo. La vergüenza grita, la inseguridad se instala y la fe comienza a desvanecerse. ¿Cuántas veces has pensado, es inútil, no soy lo suficientemente bueno, o quizás, esta promesa no es para mí? Pero es en ese preciso punto de agotamiento, en ese límite donde se le acaban las fuerzas, que sucede algo extraordinario. Jesús se acerca a la orilla, ve la barca vacía, ve las redes extendidas, ve el corazón cansado de Pedro, y en lugar de criticarlo, en lugar de señalar sus errores, Jesús le pide: lanza la barca mar adentro otra vez. Eso parecía absurdo. Humanamente no tenía sentido. Pero Pedro, incluso exhausto, responde con algo que lo cambia todo: en tu palabra echaré la red. Ya no confiaba en la experiencia ni en su propia fuerza. Confiaba en la voz, en la palabra, en la presencia de Jesús. Y ahí es cuando ocurre el milagro. La misma red en el mismo mar, en la misma barca, está llena de peces. Pero esta vez había algo diferente. Jesús estaba con él. Su presencia lo cambia todo. Cuando dejas de luchar solo y empiezas a confiar verdaderamente en la dirección de Dios, el escenario cambia, las puertas se abren, la cosecha llega, la promesa se cumple, pero no porque fueras perfecto, sino porque aprendiste a depender, porque renunciaste al control, porque decidiste obedecer, incluso sin entender. Tal vez estés viviendo un tiempo en el que todo parece infructuoso, cuando las promesas parecen lejanas, cuando el fracaso ha hablado más fuerte que la fe. Pero Dios te está llamando a echar la red una vez más, no en tu fuerza, no en tu lógica, sino en la confianza en su palabra. Lo que Él dijo sigue en pie. Su palabra no falla. Su tiempo no es tardío, y su poder no depende de tu historia. Solo se necesita una orden para que todo cambie. Si esta palabra te llegó al alma, escribe con fe en los comentarios: Señor, aunque estoy cansado, echo la red. Declara esto como una decisión espiritual de confiar una vez más, de obedecer una vez más, de no luchar solo con tus propias fuerzas, sino de descansar en la voz de Jesús. Que este comentario sea una oración escrita, una declaración pública de fe en medio del cansancio. Si este mensaje resonó contigo, un me gusta no es solo un gesto, es una señal de que has escuchado la voz de Dios y estás respondiendo. Considera compartir este video con alguien que esté lidiando con el peso de muchos fracasos. Alguien que necesite saber que aún vale la pena perseverar. Quizás tu acción le brinde la esperanza que tanto anhela. Pero hay algo que casi nadie comprende sobre el encuentro entre Pedro y Jesús. Cuando lo entiendas, verás el fracaso desde una perspectiva completamente diferente. Lo que sigue podría ser la clave que transforme tu historia para siempre. El sol abrasaba, pero a ella no le importaba. La vergüenza, el desprecio y el agotamiento emocional eran más intensos que el calor del desierto. Cada día, acudía sola al pozo en un momento en que nadie más se atrevía a salir. No era solo para buscar agua, era para evitar miradas, juicios y palabras que dolían más que piedras. Ya había sufrido demasiado a manos de quienes decía amar. Había sido abandonada, utilizada, rechazada. Su reputación estaba manchada, su alma marcada por una sed que nada podía saciar. Sed de dignidad, sed de amor verdadero, sed de paz. Quizás entiendas esta soledad disfrazada, rodeado de gente, pero sintiéndote invisible, participando en conversaciones, pero sintiéndote fuera de lugar, sonriendo por fuera, pero roto por dentro. La soledad no siempre es la ausencia de compañía, a veces es la ausencia de una verdadera conexión, y ese dolor es devastador. Intentas llenar el vacío con actividades, redes sociales, relaciones, pero nada parece resolverlo, porque lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos es algo eterno, algo real, algo que llena, sana y transforma. Y entonces, en medio de la rutina de ese día solitario, Jesús aparece. No se aparta de ella, no la condena, no le hace preguntas acusatorias. Al contrario, inicia la conversación y eso lo cambia todo. Habla con dulzura,
pero con autoridad. Revela secretos de su vida, no para humillar, sino para liberar. Toca el punto de dolor, no para exponer, sino para sanar. Y dice algo que resuena hasta el día de hoy. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esa frase no fue solo una promesa para ella, es una verdad viva para ti también. Jesús ofrece algo que nada ni nadie puede dar: plenitud, identidad, sentido. Ya no necesitas mendigar atención. Ya no necesitas mendigar afecto. Ya no necesitas intentar demostrar que eres digno de ser amado. Él te ve, Él te elige, se acerca incluso cuando todos los demás se alejan. Y Él tiene un agua que restaura el alma más cansada, que sana el dolor más oculto, que silencia el clamor que nadie escucha. Quizás tu historia ha estado marcada por relaciones rotas, falsas amistades y promesas incumplidas. Quizás has sido un pilar para muchos, pero sientes que nadie lo es para ti. Quizás creciste escuchando que eras demasiado o demasiado poco, que necesitabas encajar para ser aceptado, que necesitabas cambiar para ser amado. Pero Jesús dice: eres suficiente, eres visto, eres amado tal como eres. Él no exige que estés completo para acercarte a Él. Él se acerca a ti para completarte. Y esto desmantela todo el sistema que el mundo ha construido, porque el mundo exige apariencia, rendimiento, estatus, pero el reino ofrece gracia. La fuente de Jesús es para quienes ya no soportan fingir, para quienes están cansados de luchar con sus propias fuerzas, para quienes necesitan dejar de luchar por la aprobación y comenzar a descansar en aquel que ya nos aprobó a través de la cruz. Si este mensaje te conmovió, comenta con fe: Jesús, llena el vacío de mi alma. Esta frase no es solo un comentario, es una entrega. Es una petición sincera de alguien que está cansado de cargar con el peso del vacío y ha decidido buscar la verdadera fuente. Escríbelo como una oración, como una confesión de fe, como una decisión de dejar de luchar en silencio. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Aquella mujer que se escondía de la sociedad se convirtió en la primera evangelista de su ciudad. Soltó su cántaro, corrió hacia la gente que antes había evitado y les dijo: vengan a ver a un hombre que me contó todo lo que he hecho. La vergüenza se convirtió en testimonio, el dolor en ministerio, el aislamiento en misión. Porque cuando Jesús llena, también rebosa. Sana, pero también envía. Te restaura, pero también te reubica. Y si hoy te sientes solo, comprende. Quizás este es precisamente el lugar donde Él quería encontrarte, porque es cuando te vacías de todo lo falso que Él puede llenarte con todo lo eterno. Y lo que sucede cuando esta fuente se activa dentro de ti puede cambiar no solo tu historia, sino la de muchos a tu alrededor. Porque cuando Jesús te sana, el siguiente paso es usarte. Pero espera, ¿y si te dijera que hay un tipo de sed que ni siquiera sabes que tienes y que está a punto de revelarse de forma sobrenatural? Lo que viene a continuación tocará algo que has estado reprimiendo durante años y podría ser justo lo que necesitas para desbloquear tu sanación más profunda. Desesperado, se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza y se tiró al suelo, no para llamar la atención, sino porque el dolor era insoportable. Job lo había perdido todo: sus hijos, sus posesiones, su salud, su paz. Y quizás lo peor de todo fue el silencio de Dios. Lloró, suplicó y no escuchó nada, solo el eco de su propia agonía. ¿Dónde estaba aquel que prometió estar cerca de los quebrantados? ¿Por qué se cerró el cielo justo cuando más necesitaba una respuesta? Job era recto, fiel y temeroso de Dios, y sin embargo, fue aplastado por una serie de tragedias que desafían toda lógica humana. Esto deconstruye la creencia de que el sufrimiento es señal de pecado, porque Job estaba en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo, experimentó el caos. Y este puede ser precisamente el dolor que estás enfrentando: orar, ayunar, creer y no recibir respuesta. Sentirte solo en medio de la tormenta, hacer todo bien, pero el milagro no llega. Buscando presencia, pero sintiendo solo vacío. ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando solo recibes silencio? El silencio de Dios es una de las mayores pruebas de fe que cualquiera puede enfrentar. Desarma argumentos,
expone heridas y coloca el corazón ante un abismo emocional. Empiezas a preguntarte, ¿se ha olvidado de mí? ¿Estoy orando mal? ¿Todavía soy digno de ser escuchado? Y entonces empiezan las comparaciones. Ves a otras personas recibiendo bendiciones, presenciando victorias, mientras tú sigues esperando, y te invade un sentimiento. Quizás Dios ya no me escucha. Pero, ¿y si te dijera que este silencio es terreno sagrado? Que cuando Dios guarda silencio está obrando en áreas que tus ojos no alcanzan, que el cielo puede estar en movimiento incluso cuando no hay sonido. Job no lo sabía, pero había una conversación entre Dios y Satanás sobre él. Una batalla espiritual se libraba tras las cortinas de la realidad. Y el silencio que parecía abandono era en realidad protección, porque Dios sabía cuánto podía soportar Job. Y también conoce los límites de tu corazón. Conoce tus lágrimas no derramadas, tu llanto silencioso, tus pensamientos más profundos. En el punto álgido de su dolor, Job declaró algo que se ha vuelto eterno. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. No lo dijo cuando todo marchaba bien. No lo proclamó al recibir su sanidad. Afirmó esta verdad en medio de la oscuridad, en medio del caos, en el momento más confuso de su camino. Y esta es la fe que conmueve al cielo. La fe que no depende de sentir, ver ni entender. La fe que permanece firme incluso cuando Dios parece distante. Porque incluso en silencio, Él sigue siendo Dios. Incluso sin una respuesta, Él sigue siendo bueno. Incluso sin una explicación, Él sigue luchando por ti. Y cuando llegue el momento oportuno, no el tuyo, sino el suyo, la respuesta llegará con el doble de gloria. Dios mismo se le apareció a Job al final. No envió un ángel, no envió un profeta. Vino personalmente a restaurar todo lo que se había perdido. Porque la espera no es en vano cuando es Dios quien promete luchar por ti. Si esta palabra te ha llegado, di con fe y valentía, aún en silencio, confío en ti. Que esta sea tu declaración contra toda duda, contra todo miedo, contra todo intento del enemigo de hacerte rendir. Escribe como si estuvieras poniendo tu alma ante Dios, incluso sin respuestas, pero lleno de fe. Pero espera, porque hay algo aún más profundo que pocos comprenden en esta historia. Job no solo fue restaurado, recibió el doble de todo, pero aún más importante, tuvo un encuentro con Dios mismo. Y eso vale más que cualquier restitución. Lo que sigue podría abrirte los ojos a algo que podría cambiar por completo tu forma de ver los momentos de silencio. Porque tal vez lo que llamas ausencia es en realidad la preparación para una visita, y cuando suceda, todo tendrá sentido. Subió la montaña en silencio, con el corazón apesadumbrado, los ojos llenos de preguntas y las manos temblorosas sobre el niño que amaba más que a nada. Abraham no solo llevaba en su seno a su hijo, llevaba en su seno toda su esperanza, toda su promesa, toda su historia con Dios. Cada paso que daba era una lucha interna entre la obediencia y el dolor, entre la fe y el miedo a perderlo todo. Había esperado décadas a Isaac, vio suceder lo imposible cuando Dios abrió el vientre de Sara. Y ahora el mismo Dios que había prometido le pedía que lo sacrificara. ¿Cómo puedes seguir confiando cuando todo lo que has recibido parece estar a punto de serte arrebatado? ¿Cómo puedes descansar cuando vives bajo el peso constante de perder algo que amas? Esta es la angustia de muchos, el miedo real de perder tu trabajo, tu familia, tu salud, tu estabilidad, tu paz. Incluso crees en Dios, pero vives en alerta, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Vives construyendo con una mano y protegiendo con la otra. Duermes, pero no descansas. Sonríes, pero no te relajas. Y esta tensión constante drena la fe, debilita el alma y distorsiona la percepción del cuidado divino. Pero, ¿y si esta inseguridad no fuera señal de falta de fe, sino de una fe que aún no se ha entregado por completo? Porque hay una diferencia entre creer que Dios puede proveer y confiar en que Él proveerá, incluso cuando todo parezca haber terminado. Abraham se encontraba en esa encrucijada. No sabía cuál sería el resultado. No tuvo la visión del cordero atrapado en la zarza. Solo tenía una palabra de Dios y una certeza que él mismo le declaró a Isaac con lágrimas en los ojos: Dios proveerá.
Génesis 22:8. Esta frase no fue solo una respuesta a su hijo, fue una declaración de fe contra el miedo, un ancla en medio de la tormenta de la duda, una espada contra la idea de una pérdida inminente. Cuando vives con miedo de perderlo todo, en realidad estás tratando de protegerte de algo que solo Dios puede proteger. Y esta lucha, esta tensión silenciosa, te desgasta más que cualquier batalla externa. Pero Dios te dice, ríndete, no luches con tus fuerzas. Yo lucharé por ti. Abraham levantó el cuchillo, llegó al límite, y fue allí, en el último segundo, que el cielo clamó. El ángel gritó, no toques al niño. Y entonces, en el silencio de la desesperación, Abraham vio lo que no había visto antes, el cordero atrapado en el arbusto. La provisión estuvo ahí todo el tiempo, pero solo se manifestó cuando la entrega fue total. Y este es el punto más profundo de esta historia. La provisión de Dios no falla, sino que se activa en el altar de la confianza. ¿Estás dispuesto a subir la montaña aunque no entiendas? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que más amas, confiando en que Dios nunca te abandonará en la cima de la montaña? Porque la verdadera fe no es demostrar que confías, es rendirse cuando todo te grita que luches solo. Es ceder el control. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío en que proveerás. Si esta palabra te habló de lo que has estado experimentando en silencio, comenta con fe y entrega. Confío en tu provisión, incluso cuando todo parece faltar. Escríbelo como si hubieras decidido dejar de vivir a la defensiva y hubieras elegido confiar. Como si hubieras comprendido que el miedo a perder solo existe cuando olvidamos quién es el dueño de todo. Pero eso no es todo. Hay una dimensión en esta historia que pocos comprenden. Porque Dios no solo estaba probando a Abraham, sino que estaba revelando una sombra de lo que haría en el futuro: sacrificar a su propio hijo, el Cordero Perfecto, para salvar a la humanidad. Lo que sigue podría hacerte ver tus propios miedos desde una nueva perspectiva y quizás por primera vez darte cuenta de que aquello que más temes perder nunca estuvo realmente en riesgo cuando está en manos de aquel que lo sostiene todo. El cielo se oscurecía, la sangre corría, los clavos ya estaban clavados, voces burlonas se oían por todas partes. Pero Jesús, colgado en la cruz, no abrió los labios para vengarse. No clamó justicia, no maldijo a sus verdugos, no pidió a los ángeles que lo liberaran. Hizo algo que rompe toda lógica humana: oró por quienes le hicieron daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras han cruzado la eternidad y aún resuenan hoy como una invitación a la liberación más profunda, a liberar el dolor que llevas dentro. Porque quizás lo que te impide experimentar la verdadera paz no es lo que te hicieron, sino lo que sigues guardando en tu interior. Heridas que te envenenan lentamente, recuerdos que regresan como cuchillos invisibles, palabras de alguien que te dejaron una huella negativa, acciones que hirieron tu alma, e intentas seguir adelante, pero no puedes respirar en paz. Perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar ir la venganza. Es quitar a la otra persona de tus manos y ponerla en las manos de Dios. Pero el corazón herido clama. ¿Y la justicia? ¿Y el dolor que causó? ¿Y las consecuencias? Y la respuesta del cielo es clara: yo lucharé por ti. Esta es la esencia del Evangelio. Se trata de dejar de luchar con la fuerza del dolor y empezar a confiar en la fuerza del amor sanador. Pero, ¿cómo liberar el perdón cuando el trauma es tan profundo? ¿Cómo soltar a alguien que nunca se ha disculpado? ¿Cómo soltar algo que se repite a diario en tu mente? Solo hay una manera: mirando la cruz. Porque fue allí donde Jesús demostró que hay poder en amar incluso cuando se está sangrando, que hay gloria en extender misericordia, incluso cuando la otra persona no la merece, que hay sanación para quienes deciden dejar de llevar la carga que solo el cielo puede soportar. Quizás pienses que al perdonar le estás haciendo un bien a la otra persona, pero en realidad quien más se beneficia eres tú, porque mientras no haya perdón, habrá prisión. Prisión emocional, prisión espiritual, prisión del alma. ¿Has notado alguna vez cómo el resentimiento cambia tu apariencia, tus palabras, tus relaciones? ¿Cómo contamina incluso los buenos momentos? ¿Cómo oculta tu verdadera esencia?
Fuiste creado para vivir con ligereza, pero llevas una carga que no te pertenece. Jesús quiere liberarte de esto y no requiere que tengas fuerza, solo que digas: Señor, quiero perdonar, ayúdame. Porque el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. Y la fuerza para esta decisión no viene de ti, sino de Él. Por eso, aunque intentes luchar con tus propias armas, este dolor seguirá dominándote. Pero en el momento en que le entregues esta batalla al Salvador, Él luchará por ti, te dará una nueva perspectiva, te sanará desde dentro, restaurará lo destruido, te enseñará a amar de nuevo sin miedo, a confiar de nuevo sin encerrarte en ti mismo, a vivir de nuevo sin la sombra de un pasado sin resolver. Si esta palabra te ha tocado una zona de dolor, escribe con sinceridad en los comentarios: Jesús, enséñame a perdonar. Declara esto como un acto de entrega, como si hubieras decidido soltar lo que te frena, confiar en la justicia divina y dejar de luchar contra tus propias emociones. Que este comentario sea tu respuesta a este llamado a una sanación profunda. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser una semilla de liberación no solo para ti, sino también para quienes necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que lleve una carga invisible, alguien que necesite escuchar que el perdón no es debilidad, es liberación. Pero hay un detalle crucial en esta escena que casi nadie nota. Jesús pidió perdón al Padre, incluso antes de que sus atacantes mostraran remordimiento. Esto lo cambia todo. Rompe la lógica de solo perdonaré si cambia. Porque el perdón de Dios no depende de que la otra persona cambie, sino de tu decisión de confiar. Lo que sigue te mostrará que liberar el perdón puede ser el comienzo de la mayor sanación de tu vida. Una sanación que comienza donde termina el dolor. Las cadenas estaban apretadas, las heridas estaban abiertas, les dolía la espalda. Pero aún así, en lugar de murmurar, Pablo y Silas comenzaron a cantar. Dentro de una prisión oscura, agraviados y encadenados, decidieron convertir su dolor en alabanza. El sonido que salía de ese calabozo no era de desesperación, sino de adoración. Sus almas estaban heridas, sus cuerpos maltratados, su futuro incierto, pero sabían en quién habían creído. La situación estaba completamente fuera de control. Todo parecía perdido, pero sus corazones estaban anclados en algo más grande que sus circunstancias. Porque cuando le entregas a Dios lo que no puedes cambiar, Él toma el control de lo que nunca podrías resolver por ti mismo. Y quizás estés justo en ese punto, viviendo días en los que todo se te escapa. Has intentado organizar tu casa, controlar tus emociones, proteger a tu familia, cuidar tu salud mental, pero cuanto más lo intentas, más sientes que estás perdiendo el control de tu propia vida. Los problemas surgen uno tras otro, eventos inesperados que te derriban, noticias que te aplastan por dentro, y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? La verdad es que, en ocasiones, el caos se instala no porque Dios se haya alejado, sino porque está preparando algo que solo puede gestarse entre los escombros. Esto fue lo que les ocurrió a Pablo y Silas. No estaban allí por un error. Los llevaron a prisión después de hacer el bien. Liberaron a una joven oprimida y, sin embargo, los golpearon, arrastraron y encarcelaron. Esto rompe con la creencia común de que si hacemos la voluntad de Dios, todo saldrá según lo planeado. Pero, ¿y si la prisión es el escenario de un milagro? ¿Y si el dolor es el terreno fértil para la intervención divina? ¿Y si lo que llamamos caos es en realidad un punto de inflexión? Porque cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar, sucedió lo imposible. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron. Las cadenas se soltaron. Pero nada de eso se compara con lo que vino después. El carcelero, quien los había estado custodiando, fue salvado junto con toda su familia. El milagro no fue solo una liberación física, les cambió la vida. ¿Qué te dice esto a ti? Que sientes que estás viviendo una serie de problemas fuera de tu control. Te dice que hay un propósito en lo que enfrentas, que la liberación no depende de tu fuerza, sino de tu entrega, que cuando eliges alabar en medio del dolor, estás haciendo algo que rompe cadenas invisibles. Porque alabar no es ignorar el dolor,
es declarar que no tiene la última palabra. Si sientes que tu vida se tambalea por todos lados, que todo se derrumba y que tus fuerzas ya no son suficientes, tal vez este sea el momento de dejar de luchar con tus propias manos y empezar a confiar en la fuerza de aquel que nunca pierde batallas. Pablo escribió más tarde: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No escribió esto en un momento de comodidad. Lo hizo porque experimentó en carne propia que incluso las prisiones más oscuras se convierten en escenarios de gloria cuando Dios está presente. Cuando cedes el control, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, incluso las cadenas se convierten en instrumentos de liberación. Si esta palabra te habla directamente de lo que enfrentas, dilo con fe y verdad. Señor, aún sin entender, confío en tu control. Escríbela como una rendición espiritual, como si declararas: ya no lucho con mis propias fuerzas, descanso en tu poder. Esta frase podría ser el comienzo de tu punto de inflexión, la llave que abra puertas que tu lucha nunca ha podido mover. Pero hay algo aún más poderoso escondido en esta historia. Pablo y Silas no alabaron después del milagro. Alabaron antes. Alabaron en la oscuridad. Alabaron sin garantías. Y fue esta alabanza anticipada la que activó lo sobrenatural. Lo que sigue te mostrará por qué aprender a adorar antes de ver la respuesta puede ser el secreto para vivir la promesa que has estado esperando. Corría de un lado a otro, ansiosa, inquieta, agotada. Cada movimiento era un intento de controlar el entorno, de asegurarse de que todo estuviera en su lugar, de que nada saliera mal. Marta quería servir bien, quería hacerlo todo bien, quería complacer, pero en el fondo algo no funcionaba y no era la casa, era su corazón. Mientras se movía intensamente hacia afuera, algo en su interior clamaba por descanso. La preocupación la abrumaba, la comparación la consumía. No entendía cómo María podía simplemente detenerse, sentarse, escuchar, cómo podía dejar de lado sus responsabilidades para simplemente estar a los pies de Jesús. Y tal vez esa sea exactamente tu lucha interior. Un corazón inquieto que no encuentra descanso, ni siquiera cuando todo parece estar bien. Puedes tener el trabajo adecuado, a tu familia cerca, cosas que hacer y aún así el vacío permanece. Tu mente no se aquieta, tu corazón no se calma. Intentas distraerte, intentas llenarlo de productividad, intentas luchar con tus propias fuerzas contra esta incomodidad interna. Pero nada funciona porque la verdadera paz no viene de hacer más, viene de rendirse. Marta se acerca a Jesús con tono de queja. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Pero la respuesta de Jesús fue una de las más dulces y a la vez más confrontativas de toda la Escritura. Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10, 41-42. Jesús no condenó el servicio, pero dejó claro: un corazón en paz vale más que una agenda apretada. Estar con Él vale más que hacer cosas por Él. María no era irresponsable, era sensible. Y Jesús dejó claro que esta elección no le sería arrebatada. Él protegió el espacio de quienes priorizaban su presencia. ¿Te has parado a pensar alguna vez si esta agitación que sientes es en realidad una petición de tu espíritu para descansar en Dios? ¿Podría tu ansiedad estar relacionada con un exceso de movimiento externo que intenta compensar la falta de comunión interna? Quizás te estás esforzando mucho para mantenerlo todo bajo control, cuando en realidad lo que Dios quiere es que lo dejes ir y te sientes a sus pies. Mientras insistes en tomarlo todo en tus manos, intentando alcanzar la paz con esfuerzo, Jesús te ofrece una salida diferente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no llega cuando todo está resuelto, sino que precede a cualquier resolución. Un corazón inquieto necesita un nuevo ritmo, el ritmo de la gracia. Y esto solo ocurre cuando dejas de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas y empiezas a confiar en que Él lucha por ti. La inquietud en el alma es señal de que intentas ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, el de sustentador. Cuando comprendes esto, se activa un interruptor. La lucha cesa, el peso se desvanece,
La presencia se vuelve más real que el problema. Marta creía que estaba haciendo lo correcto. Y quizás tú también piensas que correr, actuar, decidir, prever, es señal de fe. Pero, ¿y si la mayor demostración de fe fuera detenerlo todo y simplemente escuchar a Jesús? Esto va en contra de todo lo que el mundo predica, pero esto es precisamente lo que transforma. Elegir la mejor parte. Si este mensaje te habla de la inquietud que has estado sintiendo, comenta con fe y entrega. Jesús, elijo tu presencia. Que esta sea tu entrega, tu decisión de dejar de huir. Escribe como alguien que entiende que el verdadero alivio llega cuando el corazón se arrodilla y confiesa. No quiero luchar solo, quiero estar con el Señor. Si esta palabra te conmovió, dale me gusta como un acto de fe. Este simple gesto puede llevar a más personas a encontrar el verdadero descanso. Comparte este video con alguien que siempre anda de un lado a otro, pero se le olvida sentarse. Alguien que necesita saber que hay una parte mejor y que está disponible hoy. Pero espera, porque hay un detalle impactante en este encuentro entre Jesús, Marta y María. Era su casa. Jesús se alojaba allí. Esto significa que su presencia ya estaba allí, pero solo María lo notó. Esto lo cambia todo, porque no basta con que Jesús esté en tu casa. Tienes que reconocerlo y detenerte a escuchar. Lo que sigue puede revelar porque sientes que todavía falta algo. Y quizás ese sea el punto que Jesús quiere transmitirte. Ella estaba allí frente a todos, expuesta, humillada, aplastada por la vergüenza y la culpa. Era como si cada mirada fuera un juicio. Cada piedra en las manos de aquellos hombres representaba la sentencia de su pasado. La mujer adúltera no tuvo tiempo de defenderse, de explicarse, de huir. Fue arrastrada como un trofeo de hipocresía, arrojada a los pies de Jesús con la intención de que la condenara. Pero lo que nadie esperaba era que el Dios que habla hoy, el que lucha por nosotros, incluso cuando callamos, eligiera la gracia como respuesta. Y quizás te sientes como ella, no en acción, sino en sensación, como si tu historia, tu pasado, tus malas decisiones te hicieran indigno de la presencia de Dios, como si cada error que cometiste hubiera marcado tu alma con una tinta indeleble. Incluso intentas seguir adelante, intentas confiar, intentas acercarte a Dios, pero sientes que algo dentro de ti aún carga con el peso de quien fuiste, de lo que hiciste o de lo que permitiste que te hicieran. Y esa carga te hace luchar con tus propias fuerzas tratando de ser lo suficientemente bueno, tratando de borrar el pasado con buenas acciones, tratando de demostrar que mereces una nueva oportunidad. Pero Jesús no actúa así. No espera a que te limpies para acercarse. Se acerca incluso cuando aún estás cubierto de vergüenza. Entra en escena, interrumpe los juicios, silencia las acusaciones. Jesús se inclina y escribe en el suelo. No se apresura, no le sigue el juego a los acusadores. Crea espacio para que la conciencia hable más fuerte que el dedo acusador. Y luego, con voz firme y llena de misericordia, declara: el que esté sin pecado de vosotros sea el primero en tirar la piedra. Uno a uno, los acusadores se van. Solo quedan él y ella. Solo quedan el amor y la vergüenza. Solo quedan el Salvador y el alma herida. Y dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella responde: nadie, Señor. Y entonces viene el versículo que resuena hasta el día de hoy como respuesta a su dolor más secreto. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Esto no fue solo una absolución, fue un renacimiento. Fue como si él dijera: veo lo que has hecho, pero eso no define quién eres. Ya no tienes que vivir con esta identidad rota. Te doy un nombre nuevo. ¿De verdad crees que Dios puede usar tu historia aunque esté marcada por fracasos, caídas y malas decisiones? ¿O sigues intentando ocultar partes de tu pasado pensando que esto te descalifica? Porque esta es la verdad que el cielo quiere que entiendas. Lo que te descalifica ante los hombres es precisamente lo que te califica para experimentar la gracia de Dios. Él no te pide explicaciones, te ofrece restauración. No necesitas seguir luchando con tus fuerzas para demostrar que has cambiado. Simplemente ríndete al amor que transforma. Tu historia, por dolorosa que sea, no es un obstáculo.
es un altar, porque es en este terreno roto donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor poder. Y cuando entiendes esto, dejas de correr, dejas de luchar por ser aceptado. Descansas en la certeza de que fuiste elegido incluso antes de hacer nada bien. Porque Dios no elige a los perfectos, restaura a los imperfectos y los usa para mostrar su gloria. Si este mensaje tocó heridas que has ocultado por tanto tiempo, dilo con fe y valentía. Jesús, cambia mi historia. Escríbelo como si hubieras decidido dejar de huir, dejar de luchar contra el poder de la culpa y entregarte a aquel que todo lo ve y aún así elige amar. No importa lo que la gente haya dicho de ti, ni lo que creas de ti mismo. Lo que importa es que el cielo te llama por tu nombre, no por tu error. Pero espera, porque hay un detalle sorprendente que muchos pasan por alto en esta historia. La mujer fue llevada al centro, expuesta a la vista de todos, pero al final sus acusadores se marcharon en silencio y ella se fue con una nueva identidad. Lo que sigue puede hacerte ver que las marcas de tu pasado no son cicatrices de derrota, sino señales de donde la gracia ha triunfado. Miró al cielo con ira contenida. Sus hombros estaban encorvados por tanto peso. Su corazón estaba destrozado. Su espíritu aplastado por una lucha invisible, la voluntad de detenerse. Jeremías no era un hombre común. Llevaba la palabra viva dentro de él. Tenía un llamado, tenía un propósito, pero también tenía dolores que nadie veía. Anunció juicio mientras el pueblo se burlaba de él. Obedeció a Dios mientras era despreciado. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más solo, hasta que llegó a su límite. El dolor era tan grande que declaró: no hablaré más en su nombre. El profeta que una vez había ardido por dentro, ahora quería guardar silencio. No era solo tristeza, era un agotamiento del alma, un deseo honesto de rendirse, no de Dios, sino de la lucha. Y tal vez esta sea tu verdad tácita. Amas a Dios, crees en sus promesas, pero hay un cansancio en ti que va más allá de lo físico. Es emocional, espiritual, un dolor que se ha acumulado por no ver el cambio, por no ser comprendido, por no tener fuerzas para seguir luchando solo. Jeremías expresa el clamor silencioso de muchos corazones. ¿Por qué, Señor, me ha traído tanto dolor tu palabra? Es posible obedecer y aún así sufrir. Es posible ser fiel y aún así querer detenerse. Y lo que más duele es cuando lo que debería darte paz se convierte en causa de angustia. ¿Te has sentido alguna vez en esa situación? ¿Alguna vez has querido callarte, detenerte, desaparecer, aunque amas a Dios? ¿Alguna vez has mirado dentro de ti y has perdido el entusiasmo para seguir orando, sirviendo, creyendo? No te culpes. Jeremías lo experimentó. Elías también. David también. Y a todos ellos los alcanzó el mismo Dios que te alcanza ahora, no con exigencias, sino con compasión. Porque Dios no abandona a quienes están al límite. Al contrario, es en su límite donde se revela de la manera más profunda. Jeremías, incluso cuando intentaba callar, confesó: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de contenerlo. No pude. Jeremías 29. Esto lo cambia todo, porque incluso cuando quiso rendirse, algo en su interior no se lo permitió, y ese algo era Dios mismo. Él lucha por ti incluso cuando te faltan las fuerzas. Esto demuestra que cuando ya no tienes la voluntad de Dios permanece. Cuando tu fe flaquea, su fidelidad te sostiene. El fuego que ardía en Jeremías no era humano, era divino. Era el Espíritu de Dios mismo, recordándole al profeta que su misión no había sido anulada, que el sufrimiento no era el final de la historia. Y quizás estás tan rodeado de dudas, decepciones y luchas que ya no sabes cómo orar. Pero escucha esto: si tu deseo es rendirte, el deseo de Dios es levantarte. Si crees que ya no tienes nada por qué luchar, Él viene a recordarte que ya ha ganado por ti. No necesitas continuar esta guerra interior solo. Es hora de dejar de luchar con las fuerzas que ya se han agotado. Es hora de dejar que su fuego reavive lo que el cansancio ha extinguido. No necesitas sentir ganas de continuar. Solo necesitas rendirte, y es en esta rendición que comienza la transformación. Si esta palabra ha llegado a un punto en el que tus fuerzas ya no te alcanzan, di con sinceridad y fe: Señor,
reaviva el fuego en mí. Escríbelo como si te negaras a vivir en un estado de agotamiento, como si dijeras, aunque no tenga energía, quiero que tus brazos me sostengan. Esta es tu respuesta a Dios que te llama, no por tu desempeño, sino por tu esencia, porque te ama y luchará por ti. Pero, ¿y si te dijera que Jeremías no fue restaurado por obligarse a sí mismo, sino porque se rindió? Hay una gran diferencia entre seguir luchando solo y dejar que Dios luche por ti. Lo que sigue te mostrará que el momento en que piensas en rendirte puede ser precisamente el momento en que Dios esté a punto de comenzar algo poderoso en tu vida. Todos estaban allí, sus hermanos, sus padres, el profeta, todos menos él, el más joven, el olvidado. Mientras los ojos humanos buscaban la grandeza en el más fuerte, el más alto, el más experimentado, Dios vio algo que nadie estaba dispuesto a ver. David era invisible para todos, excepto para Dios. Mientras los demás eran invitados a la presencia del profeta Samuel, él se quedó en el campo pastoreando ovejas. Ninguno de los 7 hermanos fue elegido. Ninguno de ellos llevaba consigo lo que Dios buscaba. Y entonces, como una desviación inesperada del guión, se menciona el nombre de David. Samuel lo manda a llamar, y cuando llega, el Espíritu del Señor susurra al corazón del profeta, este es. David fue ungido, no a pesar de haber sido olvidado, sino precisamente por eso, porque Dios no elige basándose en lo que los hombres ven. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Quizás este sea tu dolor hoy. Te miras al espejo y ves a alguien que constantemente es comparado, alguien que siempre es medido, comparado, menospreciado. En casa, en el trabajo, incluso en la iglesia. ¿Alguna vez has sentido que por mucho que te esfuerces nunca eres suficiente? Nunca eres tan bueno como alguien más. Nunca eres el más talentoso, el más preparado, el más admirado. ¿Alguna vez te has sorprendido mirando a los demás y pensando, ¿por qué yo no? ¿Qué me estoy perdiendo? Y con eso, sin darte cuenta, alimentabas un sentimiento silencioso de frustración. Y esta frustración crecía, generaba envidia, tristeza, desánimo. Empezaste a dudar de tu valor, empezaste a luchar con tus propias fuerzas para intentar demostrar quién eres. Y cuanto más lo intentabas, más te cansabas, porque nadie gana esta guerra interior con comparaciones. Este tipo de batalla solo se puede ganar con la identidad, y la verdadera identidad solo se revela en la presencia de Dios. David no luchó por ser visto, simplemente fue fiel a lo que le fue dado. Mientras sus hermanos desfilaban ante el profeta, él estaba en el campo cantando a Dios. No tenía posición, pero tenía adoración. No tenía prestigio, pero tenía presencia. Y eso fue lo que llamó la atención de Dios. Porque mientras luchas por ser validado por los hombres, Dios te llama a ser reconocido por Él. Él ve lo que nadie ve. Él oye lo que nadie oye. Él sabe lo que otros ignoran. Tal vez nadie entienda tu lucha interior. Nadie sabe cuántas veces has llorado porque te sentiste inferior. Pero Dios lo sabe, y Él no te eligió por tus talentos, sino por tu corazón. Eso lo cambia todo, porque mientras el mundo exige rendimiento, Dios responde a la pureza. Y si lo que te paraliza hoy no es realmente la falta de fe, sino el exceso de comparación, y si tu mayor prisión no es la escasez, sino el intento desesperado de ser como los demás, Dios te dice, no necesitas ser visto por los hombres para ser elegido por mí. Él ya te está separando para algo que los ojos humanos no pueden medir. Pero esto solo sucede cuando decides dejar de luchar con las armas de la comparación y comienzas a confiar en que si Él te formó, es porque tiene un plan específico para ti. La guerra del corazón inseguro es silenciosa, pero te consume, y el cielo está en guerra por ti precisamente en ese lugar donde crees que no eres digno, donde crees que no puedes, donde sientes que nunca serás suficiente. Ahí es donde su unción te alcanza. Si este mensaje ha tocado una fibra sensible que te ha hecho sentir mal al compararte con alguien, escribe en los comentarios con fe y valentía. Soy quien Dios dice que soy. Declara esto como un avance espiritual, como un acto de libertad, como si dijeras, ya no quiero ser otra persona, acepto quien Dios me ha llamado a ser.
Esta declaración puede romper años de inseguridad. Pero eso no es todo, porque hay algo aún más asombroso en la historia de David. Fue ungido y luego regresó al campo. Fue elegido por Dios, pero no fue exaltado de inmediato. Hay un tiempo entre el aceite y el trono, y lo que viene después puede ser el secreto para soportar ese tiempo sin perder la fe. Estás a punto de entender por qué la demora de Dios nunca es rechazo, sino preparación. La multitud está agitada. El Padre, desesperado, avanza entre los gritos y el bullicio. Sus ojos revelan más que preocupación. Son ventanas abiertas a un alma agotada por la lucha. Se arrodilla ante Jesús y las palabras salen como un grito ahogado. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En su voz no solo hay fe, sino conflicto. Hay angustia, hay esa tensión interna de quien quiere confiar plenamente, pero lleva dudas escondidas en su corazón. Este hombre no está lejos de nosotros. Es el fiel retrato de alguien que se ha cansado de confiar en sus propias fuerzas y, sin embargo, todavía se culpa por no poder confiar lo suficiente. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si Dios solo actuara cuando tuvieras una fe perfecta, limpia e inquebrantable, como si tus debilidades fueran un obstáculo para el mover de Dios. Hay una mentira silenciosa que muchos aceptan como verdad, que para recibir la ayuda divina uno debe ser espiritualmente impecable. Pero Jesús, al mirar a ese padre desesperado, no exigió una gran fe como condición, solo respondió a la sinceridad del alma. Y si tu fe, aunque sea inestable, ¿es justo lo que Dios necesita para iniciar el milagro? Y sí, en lugar de esperar a estar completamente listo, ¿simplemente admites tu debilidad ante el Padre? Este hombre no fingió una fe que no tenía, confesó, ayuda mi incredulidad. Y fue allí, en esa vulnerabilidad, donde ocurrió la intervención divina. Culparse por dudar tiene un gran peso, porque la duda surge cuando el miedo grita más fuerte que la esperanza, cuando la tormenta se prolonga y la respuesta se demora, cuando las oraciones parecen caer en oídos sordos. Pero lo que este Padre nos enseña es que la fe y la duda pueden coexistir en un mismo corazón. Lo importante es donde decides depositar tu esperanza, aunque sea inestable. La gran verdad es que Dios no espera de ti una actuación espiritual. Él quiere autenticidad. Ninguna fortaleza emocional nos hace merecedores de la intervención divina. Lo que sí hay es gracia, y la gracia se manifiesta donde hay entrega. No solo sanó al niño poseído por el demonio, también sanó el corazón roto de ese padre. No lo reprendió por dudar, lo recibió. Porque el mismo acto de clamar, incluso con miedo, incluso con duda, es una poderosa declaración de dependencia. Si esta palabra te confrontó y te liberó al mismo tiempo, comenta: Jesús, recibe mi debilidad. Tu vulnerabilidad puede ser la semilla de la victoria que Dios ya tiene preparada para ti. Quizás este sea el error más silencioso que muchos cometen: intentar ocultar la fragilidad de su fe por vergüenza o religiosidad. Pero a Dios no le impresionan los discursos, se conmueve con los corazones quebrantados. Lo que verdaderamente agrada al Señor es un espíritu contrito, un corazón que reconoce sus limitaciones y aún se atreve a confiar. ¿Y por qué sigues luchando con tanto peso, intentando generar fe con tus propias fuerzas como si todo dependiera de ti? ¿Aún no te has dado cuenta de que la invitación de Jesús no es a ser perfectos, sino a ser sinceros? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Esto incluye a quienes luchan con su propia fe. Esto te incluye a ti. No es tu fuerza la que activa el milagro, sino tu entrega. Quizás te preguntes: ¿cómo puede Dios escucharme si a veces dudo de Él? Pero es precisamente cuando reconoces esta lucha interior que el Espíritu Santo se manifiesta como el Consolador. Él no solo responde oraciones bien articuladas, interpreta gemidos, lágrimas y silencios. Él es quien te mueve cuando te quedas sin palabras, cuando solo puedes decir: ayúdame. Sentir miedo no es falta de fe, es humano y Jesús lo sabe. Caminó entre nosotros, vio la desesperación en muchos ojos, acogió el dolor de quienes ya no podían creer. Y si supieras cuánto comprende Él tus luchas internas, quizás dejarías de culparte tanto y comenzarías a dar más. Hay algo mucho más profundo en tu alma de lo que crees.
No es debilidad admitir que estás cansado. No es señal de fracaso decir que necesitas ayuda. Esto es valentía. Esto es fe en su forma más pura. Admitir que sin él no hay manera de continuar, porque la fe no es ausencia de dudas. La fe es decisión. Es decir, aunque tenga miedo, continúo. Aunque no entienda, confío. Aunque sea débil, sigo a Jesús. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Jesús no se apartó de aquel hombre por su confesión de incredulidad. Se acercó, vio belleza en la sinceridad, vio valor en ese grito de ayuda que no nació de una fe perfecta, sino de una esperanza real, una esperanza que había sido aplastada tantas veces, pero que aún se atrevía a existir. Esto es fe. La fe no es el sonido estridente de las palabras religiosas. La fe es resistencia silenciosa. Es arrastrarse a los pies de Jesús con lo que queda de ti. Y aunque lo que quede sea solo un susurro, es suficiente. Puede que el mundo no entienda esto. Muchos te dirán que necesitas ser más fuerte, confiar más y tener más fe. Pero ¿no es precisamente esta presión religiosa la que te ha debilitado aún más? ¿Y si la fe que Dios más valora es la que está rota, herida, pero que aún así se vuelve a Él? Hay una promesa viva esperándote, y no requiere perfección, requiere rendición. Creo, ayuda mi incredulidad. Este versículo no es una señal de derrota espiritual, es uno de los mayores actos de fe registrados en las Escrituras, porque se requiere humildad, valentía y confianza para declarar esto ante Jesús mismo. Y quizás eso es lo que falta en tu camino, dejar de intentar aparentar fortaleza ante Dios y simplemente ser tú mismo. Él ya conoce cada miedo, cada duda, cada fracaso. Y sin embargo, elige amar, elige acoger, elige luchar por ti. La presencia de Dios no se gana, se accede por gracia. Y quienes acceden a esta gracia son quienes reconocen que no pueden hacerlo solos. Deja de esconderte tras frases religiosas. Deja de fingir que todo está bien cuando no es así. Saca a la luz lo que hay en tu alma. Jesús está listo para tocar las partes más frágiles de tu ser. Él no te apartará de su rostro, Él te levantará, Él restaurará tu fe. Pero esto comienza cuando dejas de luchar solo y comienzas a confiar en que Él ya está luchando por ti. No es en la fuerza de tu fe que se obra el milagro, sino en la fuerza de su amor. Amor que no falla, amor que comprende, amor que permanece incluso cuando dudas. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. Caminó junto a los discípulos como si nada pasara, pero en el fondo, Judas ya había tomado una decisión. Había cerrado el trato, aceptado las 30 piezas de plata, planeado el momento. Y aún así, Jesús lo recibió en la cena, lavó los pies, partió el pan delante de él y le ofreció la comunión. Mientras todos veían a uno de los 12, Jesús vio al traidor, pero no lo desenmascaró, no lo humilló. Jesús amó hasta el final. La traición de Judas no fue solo una estrategia de los líderes religiosos, fue una herida profunda, un corte en el alma causado por alguien que caminó junto a ellos, comió junto a ellos, escuchó cada palabra y vio cada milagro. Y quizás ese sea precisamente el dolor que llevas, haber sido herido por quien debería protegerte más. No es el enemigo jurado quien más duele, es el amigo cercano, el familiar, la persona que conocía tu corazón, tus secretos, tus miedos y, sin embargo, te usó, te engañó y te abandonó. El dolor de la traición no se trata solo de lo que se hizo, sino de quien lo hizo. Y cuando llega, lo natural es construir muros, crear defensas, endurecer el corazón para no volver a sentir eso nunca más. Pero lo que Jesús nos muestra es otro camino. No ignoró la traición, pero tampoco permitió que dominara su identidad. Eligió el camino de la entrega, de la paz, de la misión. Y aquí está la clave espiritual que puede liberar tu alma. Ya no necesitas luchar con tus propias fuerzas para defenderte del dolor que te causaron. El mismo Dios que vio la traición que sufrió Jesús, ve lo que te hicieron y, más aún, está dispuesto a sanar. Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría, Juan 6:6. Aún así, lo mantuvo cerca. Esto no significa aceptar el abuso ni mantener relaciones tóxicas.
Significa no permitir que la traición te robe tu esencia, porque el amor de Dios en ti es mayor que el dolor que intentaron dejarte. Si sientes que ya no puedes confiar en nadie, que ya no tienes fuerzas para creer en las promesas ni para abrirte de nuevo, comprende, no eres tú quien superará este dolor solo. Es el Señor quien lucha por ti. Jesús sabía desde el principio que lo traicionaría. Él sabe quién te lastimó, sabe lo que te prometieron y no cumplieron. Conoce las noches que lloraste en silencio, fingiendo ser fuerte para no preocupar a nadie. Y si has estado viviendo con esta herida abierta, reviviendo mentalmente todo lo que te hicieron, debes saber que hay una cura. Pero esta cura no vendrá de la justicia humana, ni de tu intento de olvidar. Vendrá cuando entregues este dolor al Dios que juzga con justicia y ama con misericordia. La traición no te define. El abandono no anula tu propósito. Judas abandonó el círculo, pero el plan de Dios continuó. Y si incluso Jesús, el Hijo perfecto, fue traicionado, ¿por qué crees que tu dolor es señal de fracaso espiritual? Muchas veces el plan de Dios incluye exponer intenciones ocultas para protegerte de algo mucho mayor. Es difícil verlo en el momento. Es casi imposible estar agradecido por algo que ha destruido tu confianza. Pero con el tiempo y con la sanación comprenderás que hay promesas que solo se cumplen después de exponer a quienes no estuvieron verdaderamente contigo. Si esta palabra tocó la herida de tu alma, comenta con fe y valentía: Señor, sana mi dolor de haber sido traicionado. Esta declaración no es solo un comentario, es una rendición. Es como si dijeras: ya no lucharé con mis emociones. Quiero ser restaurado por ti. Porque cuando liberas el perdón, incluso con lágrimas, te liberas de la prisión del pasado. Perdonar no es aprobar el error, es negarse a vivir paralizado por él. La traición de Judas fue un capítulo, pero no el final, y tampoco será el tuyo. Hay vida después del dolor, hay paz después del abismo. Y cuando eliges confiar en Dios, incluso cuando estás herido, te alineas con algo mucho más grande que tu dolor, el propósito eterno de aquel que te formó. Pero, ¿y si te dijera que el mayor error que puedes cometer es dejar que el dolor te convierta en alguien que nunca quisiste ser? Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que te endurezcas, que te aísles, que pierdas tu esencia, que luches con tus propias fuerzas para protegerte. Pero lo que Jesús hizo fue lo contrario. Permaneció amable, firme y entregado. No permitió que la traición anulara su llamado, y eso es lo que Él quiere para ti. Puedes ser sensible y a la vez fuerte. Puedes ser generoso y a la vez estar protegido. Porque quien te protege es el Dios que todo lo ve. Él ya te está cuidando, aunque otros no lo hagan. Quizás la traición cambió tus planes, te alejó de tus sueños, te hizo replantearte tu valor, pero Jesús te muestra que hay un propósito incluso en el dolor, y que las heridas que intentaron destruirte serán testimonios vivos de la gracia que te reconstruyó. Lo que te hicieron no tiene poder para detener lo que Dios comenzó. El dolor fue real, la herida fue profunda, pero la promesa es mayor. Y cuando entregas esa herida al Señor, algo poderoso sucede. Él transforma el veneno en sanación, la vergüenza en honor, el abandono en dirección. Dejas de luchar para demostrar que lo has superado y empiezas a caminar con ligereza, sabiendo que Dios mismo lucha por ti. Porque cuando tus fuerzas se agotan, es cuando las suyas comienzan a manifestarse con gloria. Ya no tienes que llevar esta carga solo. Ya no tienes que vivir a la defensiva. Él vio lo que te hicieron, y aunque nadie te defendió ese día, todo el cielo estuvo de tu lado. Y lo que Dios hace con el dolor de sus hijos es algo que el mundo no puede comprender. Pero, ¿y si te dijera que hay una herida aún más profunda, no causada por manos humanas, sino por la sensación de nunca ser suficiente, ni siquiera para Dios? Lo que viene a continuación podría desafiar tus creencias sobre la valía y liberarte de una carga que nunca debiste haber llevado. ¿Alguna vez has sentido que nunca fuiste lo suficientemente bueno para Dios? Como si hubiera un estándar invisible que nunca pudieras alcanzar por mucho que lo intentaras. Oras, intentas hacer lo correcto, intentas ser mejor persona, pero en el fondo sientes que Dios siempre está decepcionado contigo, y este sentimiento silencioso y constante socava tu fe.
Poco a poco dejas de buscar su presencia libremente. Empiezas a orar menos, a estar más en silencio, porque algo dentro de ti cree que Él ama a los demás, pero no estás tan seguro de si Él también te ama de la misma manera. Y esta duda se convierte en una pesada carga, una lucha silenciosa que libras a diario, la lucha por ser aceptado, la lucha por merecer el amor de un Dios que ya decidió amarte antes de que hicieras nada por Él. Este dolor es más común de lo que parece. Miles de personas viven luchando con este sentimiento de incompetencia espiritual. Creen que necesitan demostrar su valía para ser dignos de la presencia divina. Sienten vergüenza, miedo y ansiedad. Y en el fondo, creen que el amor de Dios está condicionado por el desempeño, el comportamiento y las actitudes correctas. Pero lo que Jesús nos revela rompe por completo esta lógica. Cuenta la historia de un joven que tomó la peor decisión de todas. Pidió la herencia de su padre en vida, un acto que en aquella cultura equivalía a desear la muerte del propio padre. Este hijo lo dejó todo atrás. Abandonó su hogar, su protección, su cuidado. Vivió una vida desenfrenada hasta perderlo todo: dinero, dignidad, amigos. Solo le quedó el hambre, la soledad y los cerdos. Y así, en medio de ese lodo, decidió regresar, no con la intención de ser tratado como un hijo, sino como un siervo. Porque para él, después de todo lo que había hecho, ya no existía ningún derecho a la afiliación. Pero su padre lo vio de lejos y, antes de que pudiera decir una palabra, incluso antes de pedir perdón, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le dio ropa nueva, un anillo en el dedo, sandalias en los pies, mandó preparar un banquete y declaró ante todos: «Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado». Lucas 15:24. El amor del Padre nunca cesó. Lo único que cambió fue la percepción del Hijo. No has vivido como este joven, cargando con la culpa, buscando maneras de merecer misericordia, cuando en realidad el Padre ya te espera con los brazos abiertos para que regreses. La gran batalla que muchos enfrentan no es contra el pecado en sí, sino contra la idea de que no son dignos de regresar a casa. Luchan en su interior intentando convencerse de que necesitan hacer más, ser más, merecer más. Pero la verdad es que Dios no te ama porque seas bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Su amor no es una respuesta a tu comportamiento. Es una decisión eterna que Él ha tomado con respecto a ti. Esta revelación tiene el poder de romper cadenas internas. Tiene el poder de sanar heridas profundas que nunca tuviste el valor de exponer. Porque cuando comprendes que no necesitas merecer el amor de Dios, solo recibirlo, toda tu forma de vivir cambia. La fe deja de ser una carga, una obligación, y se convierte en una respuesta de amor. Dejas de andar por ahí intentando impresionar y empiezas a caminar en libertad. No se trata de ignorar la santidad ni de despreciar la obediencia, sino de comprender que incluso para obedecer necesitas estar arraigado en el amor de Dios. Y este amor es lo que libera, transforma y sostiene. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué harías si creyeras de verdad que Dios te ama profundamente tal como eres hoy? ¿Cambiarían tus oraciones? ¿Sería más sincera tu entrega? ¿Tendrías más valor para acercarte, para hacerte vulnerable, para confesar tus faltas? Mucha gente vive atrapada en un ciclo de miedo, miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Pero Jesús rompe este ciclo al decir: a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El poder no está en lo que haces, sino en lo que crees. Ser hijo no es una recompensa por el buen comportamiento, sino una identidad que proviene de la gracia. Quizás la razón por la que aún luchas tanto con tus fuerzas, tratando de mantenerte en pie, tratando de salir adelante solo, es precisamente porque no te has permitido descansar en este amor. Hay una paz que solo surge cuando dejamos de resistirnos y nos dejamos involucrar. Hay una fuerza que solo se manifiesta cuando soltamos el peso y decimos: Padre, vuelvo a casa no porque lo merezca, sino porque confío en que me amas. El milagro más grande no fue el regreso del Hijo, fue el Padre que nunca se rindió. Mientras el Hijo estaba perdido, el corazón del Padre permaneció firme esperando. Y así es con Dios: mientras luchas, Él te espera.
Mientras intentas resolver las cosas solo, Él observa con amor porque no quiere un sirviente que solo realiza tareas, quiere un hijo de vuelta en sus brazos. Si este mensaje te tocó el corazón, comenta, acepto el amor de Dios. Esto es más que un comentario, es una declaración espiritual de liberación y reconciliación. Si este contenido te ha llamado la atención, dale me gusta como un acto de fe. Tu me gusta podría ser la señal que toque otras vidas que también luchan en silencio. Y sí, comparte este video con alguien que necesita dejar de intentar merecer el amor de Dios y empezar a recibirlo como un regalo. No fuiste creado para vivir bajo constante presión espiritual. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue una propuesta de mérito, sino un gesto definitivo de amor. Cuando dijo, consumado es, estaba diciendo que el precio ya estaba pagado. Y si ya estaba pagado, ¿por qué insistes en cargar con la deuda? Eres libre, libre del miedo, la culpa y la comparación, libre de la obligación de intentar justificarte ante un Dios que ya ha decidido llamarte hijo suyo. Y si hoy escuchas esa voz, no endurezcas tu corazón, porque no importa cuánto te hayas desviado ni cuántas veces hayas fallado, el Padre te sigue esperando con los brazos abiertos. Pero, ¿y si te dijera que hay personas que aún sabiendo todo esto, todavía dudan del tiempo de Dios? ¿Y si la próxima revelación pudiera cambiar tu percepción de lo que significa esperar sin perder la esperanza? Lo que viene a continuación podría sanar una de las mayores frustraciones de tu corazón. Lázaro ha muerto. Lleva muerto 4 días. La casa está llena de gente, pero el ambiente es pesado y sofocante, como si el aire estuviera atrapado en los pulmones de quienes aún intentan comprender lo sucedido. Marta camina deprisa al oír que Jesús viene. Su rostro está marcado por el dolor y la decepción. Al encontrarse con el Maestro, lo primero que dice no es un saludo ni una súplica, sino un lamento lleno de frustración. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Es como si dijera, ¿por qué tardaste tanto? Esta es una de las preguntas más dolorosas que se hace un alma herida. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué no vino antes? ¿Me escuchó? ¿De verdad le importa? María también llega con las mismas palabras en sus labios. Su dolor es crudo, real, sin maquillaje espiritual, y Jesús no los interrumpe, no los corrige, no los acusa de falta de fe. Llora. El Dios eterno, creador del universo, se conmueve profundamente y llora. Este es el Dios que siente nuestro dolor, el Dios que no ignora el sufrimiento, el Dios que no responde con frialdad, sino con empatía. Pero entonces se levanta, camina hacia el sepulcro y grita, Lázaro, sal. El que estaba muerto vuelve a la vida. Lo que parecía el final definitivo se convierte en uno de los mayores testimonios de la gloria divina, y el tiempo que parecía perdido se transforma en el escenario de un milagro inolvidable. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has visto una situación y has dicho, si Dios hubiera actuado antes, nada de esto habría sucedido? ¿Cuántas veces la aparente demora de Dios te ha hecho cuestionar tu propia fe? Cuando las cosas no salen como oraste, es fácil caer en el abismo de la frustración. Empiezas a orar menos, a tener menos esperanza e incluso a creer menos. Pero lo que Jesús hizo con Marta y María nos enseña algo revolucionario. La demora de Dios nunca es desatención, es estrategia. Esperar no es un castigo, es una preparación. Cuando Él no llega a tu tiempo es porque está preparando algo que va más allá de tu lógica. Vives en tiempos de espera, esos días en que todo parece detenerse, en que el cielo parece silencioso. Miras a tu alrededor y ves a otros siendo bendecidos, respondidos, sanados, mientras tú sigues luchando con tus propias fuerzas intentando no desmoronarte. Y en el fondo, una parte de ti se pregunta si aún vale la pena creer. Pero lo que quizás no sepas es que tras bambalinas del silencio, Dios está diseñando algo más grande de lo que imaginas. Lázaro no solo necesitaba ser sanado, necesitaba resucitar, porque la resurrección impactaría a más personas, revelaría más gloria y dejaría marcas eternas. Y quizás lo que Dios está haciendo en tu vida es tan grande que no puede apresurar el proceso. Porque si Él viene primero, será bueno, pero si viene en el momento oportuno,
será glorioso. Podría ser que lo que ustedes llaman retraso sea en realidad el escenario que se está preparando para la mayor manifestación de la presencia de Dios en su historia. A menudo deseamos que el milagro ocurra pronto, pero Dios quiere que se realice por completo. Quizás no lo veas, pero Él ya ha comenzado. El cielo no está en silencio, está en movimiento. Y si hay algo en tu vida que necesita ser resucitado, ya sea un sueño, una fe, una promesa olvidada, recuerda que Él aún tiene el poder de llamarlo por su nombre y decir, sal. Nada está tan perdido que no pueda ser restaurado. Ningún tiempo ha pasado tanto que Dios no pueda redimirlo. Ninguna historia está tan enterrada que no pueda florecer de nuevo. Si esta palabra ha interpelado tu espera y ha reavivado tu fe, comenta con valentía, incluso en el silencio. Confío. Declara esto como un acto de fe, como un clamor del alma que se niega a dejar de creer. Porque tu confianza no está en el momento oportuno de la respuesta, sino en la fidelidad del Dios que prometió. Él lucha por ti, incluso cuando parece que todo se detiene, actúa en los detalles que tus ojos aún no pueden ver. Y sí, te sorprenderá porque siempre cumple lo que dice. Mucha gente dice que Dios es lento, pero no falla. Pero, ¿realmente se demora? ¿O somos solo nosotros los que no entendemos el tiempo eterno con nuestros ojos naturales? Nuestras mentes finitas intentan controlar el cronómetro en el cielo, pero Dios está más allá del reloj. Actúa cuando todo parece muerto, precisamente para demostrar que su poder no depende de las circunstancias. Lo que promete lo cumple, aunque tome tiempo, aunque todo parezca contrario, aunque duela. El dolor de la espera no es mayor que la gloria de la respuesta. La frustración de hoy no anula la fidelidad de mañana. ¿Cansado de luchar con tus propias fuerzas para mantener la fe en medio del silencio? ¿Has pensado alguna vez en simplemente descansar en la certeza de que Dios tiene el control? Incluso cuando todo parece estar fuera de orden, la fe no es creer que Dios hará lo que quieres cuando lo quieres. La fe es creer que lo que Él hará es mejor de lo que imaginabas, incluso si llega más tarde de lo esperado. Lázaro no solo fue sanado, sino que resucitó, y eso lo cambió todo. Lo que está por suceder en tu vida también lo cambiará todo. No se trata solo de restauración, se trata de glorificar su nombre a través de tu historia. Permítete descansar, permítete soltar el control, permítete confiar. El Dios que lloró con Marta y María es el mismo Dios que te mira hoy y te dice: conozco el dolor de tu espera, pero estoy aquí y actuaré. Él no les falló y no te fallará a ti. Cierra los ojos un momento e imagina que Jesús viene a tu casa, toca tu dolor, te mira a los ojos y te dice: he venido por ti. No te he olvidado. No llego tarde. Esto es verdad. Esto es real. Esta es una promesa viva. Y aunque todo diga lo contrario, aunque haya pasado el tiempo, aunque hayas empezado a dudar, aún es posible porque Dios nunca llega tarde. Llega en el momento en que su gloria será más evidente. Y cuando llega, lo que estaba muerto resucita. Lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. Lo que enterraste con dolor será celebrado con alabanza. Porque el tiempo de Dios no roba, sino que revela. El silencio de Dios no distancia, sino que acerca. Y esperar no es castigo, sino construcción. Quienes ven este video quizás hayan dicho entre lágrimas: Dios, ¿por qué no viniste antes? Pero, ¿qué tal si comprendes que Él viene ahora, en el momento oportuno, con el milagro que lo restaurará todo? ¿Qué tal si dejas de luchar con tus propias fuerzas y simplemente confías en sus promesas? Hoy Dios te dice: deja de luchar con tus manos cansadas. Déjame luchar por ti. Él ya se mueve. Él ya viene, y cuando llegue, todo resucitará. Si esta palabra trajo alivio a tu alma, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso cuando no entiendo. Esta es tu declaración de fe, es tu posicionamiento espiritual, y nunca subestimes el poder de una fe silenciosa que insiste en permanecer. Tu entrega activa lo sobrenatural, tu confianza allana el camino hacia lo imposible. Dios no solo te consolará, te sorprenderá. Y cuando eso suceda, comprenderás por qué no vino antes. Porque lo que Él tiene es mayor, más profundo, más perfecto.
y cuando actúa, nadie puede detenerlo. ¿Ves lo que pasó aquí? Desde el primer segundo de este mensaje, Dios no solo te habló, fue donde nadie más ha ido. Tocó viejas heridas, desveló dolores que ni siquiera sabías que aún cargabas. Y sin embargo, no te condenó. Al contrario, te abrazó, te recordó que no tienes que seguir luchando con tus limitadas fuerzas, que Él está luchando por ti. Y no solo por fuera, en los problemas visibles, sino por dentro, en los campos de batalla de tu alma. Cada historia, cada palabra, cada lágrima que hayas podido derramar mientras veías este video, todo esto forma parte de un plan de restauración, un plan que comenzó antes de que siquiera pensaras en rendirte. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida de una manera real, profunda y transformadora. Pero escucha con atención. No basta con solo escuchar. Esta verdad necesita ser sellada, necesita ser vivida. Y eso comienza con un paso, un movimiento espiritual, un acto de fe. Así que respira hondo, permítete sentir este momento. Cierra los ojos si puedes. No te limites a escuchar. Reza conmigo porque esta no será una oración más, será un punto de inflexión en tu historia. Señor, en este momento te presento cada corazón que ha llegado hasta aquí, cada persona que ha luchado, que ha llorado, que ha pensado en rendirse, cada persona que ha intentado vencer con sus propias fuerzas, pero ahora entiende que necesita descansar en tus brazos. Jesús, entra con poder donde el cansancio se ha apoderado de ti. Libera a quienes están presos de la ansiedad, la culpa, la comparación y el dolor de la espera. Declara sobre esta vida: lucharé por ti. Quita el peso que oprime. Detén la voz de condenación. Restaura la identidad de hijo e hija. Restaura la esperanza, renueva la fe, reaviva la llama. Que toda incredulidad se incline ante tu presencia. Que esta oración sea un nuevo comienzo, una reconexión con tu voz viva. Que esta vida de hoy en adelante camine contigo en paz, ya no con miedo, ya no con dudas, sino con la certeza de que el cielo lucha por ella. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Si oraste con el corazón abierto, recuerda que algo ya ha cambiado en tu interior. La liberación no es solo emocional, sino espiritual. Y cuando el alma encuentra descanso en Dios, el cuerpo, la mente, el corazón, todo comienza a alinearse. Puede que aún no lo veas con tus ojos, pero una nueva etapa se está iniciando en tu vida. Una etapa de paz, confianza, provisión y renovación. Pero no te detengas aquí en absoluto, porque lo que descubrirás en el video que está en pantalla puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser lo que necesitabas para tu liberación. Es la continuación de este viaje. Es la siguiente clave espiritual que Dios quiere poner en tus manos. Si llegaste hasta aquí, comenta: llegué al final. Esto es más que un comentario. Es una declaración profética de que usted ha resistido, ha luchado y ahora está listo para vivir la nueva vida de Dios. Comparte este mensaje con alguien que esté cansado de luchar solo. Sé un canal de sanación, sé una respuesta. Y si esta palabra te ha liberado, suscríbete al canal. No se trata solo de ver videos, sino de formar parte de una comunidad donde la presencia de Dios es real y constante. Tu suscripción es un acto de fe y gratitud por todo lo que el cielo ya ha comenzado a obrar en ti, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Esta promesa no es una ilusión, es un compromiso eterno y se hace realidad paso a paso. Nos vemos en el próximo video, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, pues tan solos nunca lo han estado en lucha por ustedes.